Buenos días a todos, una vez más Sandra Garrido. Hoy el tema es haz una invitación. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en invitaciones y cuántas veces esas invitaciones han impactado tu vida? En mi caso, la primera invitación que me hicieron en Barranquilla para conocer un poco más al Señor fue una invitación inolvidable y que marcó el resto de mi vida. Por eso las invitaciones a tu casa son tan importantes, o las invitaciones a una cena, o invitar a cuando te invitan a ti, porque yo me doy cuenta que esos momentos de invitación en una mesa tienen como la facilidad de que uno pueda expresar lo que sientes, conoces nuevas personas, sabes a qué se dedican y empieza ahí como una amistad, una empatía y a descubrir muchas cosas. En la Biblia, en varias invitaciones de cenas en las que se nombran aquí, a mí lo que me impacta es cuán oportunas son y cuántas cosas maravillosas suceden porque invitas, porque te invitan y porque ese es el momento como especial para que muchas cosas hermosas sucedan. Hoy quiero irme a la palabra de Dios y empezar por una invitación que últimamente he escuchado muchas prédicas acerca de este momento y es en 2 de Samuel 9, 1 al 13, cuando David le pregunta a Siba si hay alguien de la casa de Saúl, de Joanán, que él quiera que quedó vivo. Entonces en ese momento Siba le dice, sí, efectivamente quedó un hijo de Joanán y se llama Mefiboset. Entonces le dice, por favor lo traes, y en ese momento llevan a Mefiboset, que en una huida, cuando hubo una guerra, sacaron a Mefiboset por la ventana, la nodriza, y cayó y quedó lisiado de sus tobillos. Eso dice la palabra. Entonces, en ese momento que llega Mefiboset, le dicen de todos modos, ¿dónde es que está Mefiboset? Y dice Siba, él está en Lodabar. Me impacta la palabra Lodebar, porque lo significa no, y Debar, palabra, era el lugar donde no había palabra, era un lugar de desierto, era un lugar de tristeza. Y David, siendo rey en ese momento, le dice a Mefiboset, yo sé que vienes, ¿de dónde vienes? Yo era el gran amigo de tu padre, me imagino que le diría algo así, y por amor a ellos, yo quiero que siempre y desde hoy te sientes en mi mesa. Para mí eso fue como wow. Y desde ese momento le dijo David a Mefiboset, desde hoy te sentarás en la mesa del rey, desde hoy comerás conmigo. Y es ahí donde, y también le dijo, y todo lo que se te robó la vida, toda tu tristeza, ese lugar donde tú venías, ese desierto donde tú estabas, se fue, porque yo te restituiré todo lo que la vida te robó. Y ahí es donde uno ve que es algo tan significativo, tan grande, porque es sacar a alguien de un lugar desolado y sentarse a cenar con el rey. ¿Cuántas veces hemos tenido esos momentos maravillosos donde te hacen esa invitación celestial y tú la aceptas y te sientas a la mesa del rey y dices, ¿dónde era que yo estaba? ¿Cómo era mi vida de antes? Y es ahí donde él dice, yo te restituiré todo lo que estaba pasando en tu vida anterior. Hoy el Señor te dice, ya no vas a comer más migajas, ya te vas a sentar en la mesa del rey. Por eso para mí, el que hagas una invitación, el que te sientes a mi mesa, tiene como una enseñanza muy grande. Entonces, tengo 3 historias. Esta es la primera. Mefiboset estaba en Lodebar, si yo pues no podía caminar, pero el Señor, David siendo rey, le dijo, hoy te sientas
a mi mesa y le restituyó todo lo que había perdido. La segunda historia tiene que ver con el primer milagro de Jesús y fue en las bodas de Caná. Está en Juan 2, del 1 al 10. Y allí el momento más especial es cuando se acaba el vino. Y cuando se acaba el vino la mamá le dice, hijo, pues bueno, se acabó el vino, ¿yo qué tengo que ver? Sin embargo, el Señor va y le dicen, tráigame las tinajas, y las tinajas tenían agua, todos hemos escuchado la historia. Y el Señor las convierte en vino y le dicen, todo el mundo como que gasta el mejor vino al comienzo que están los invitados, pero este está excelente. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es como si el mejor vino hubiese sido toda la noche. Y ese fue un momento de un milagro. ¿Y dónde fue? En las bodas. También en un acontecimiento, en una fiesta. ¿Y el mejor vino qué significa? El vino. El mejor vino es el vino que se fermenta, el vino que toma tiempo. Y el Señor reservó ese mejor vino para dárselo a los invitados. Y el vino significa, hoy en día, es como recordar en memoria de la sangre de Jesús derramada. Entonces ahí vemos dos acontecimientos donde te sentarás en mi mesa y hay una gran boda. Y en las dos hay una restauración y hay un milagro. Por eso considero tan importante las reuniones, porque esos encuentros, cuando son llevados de la mano de Dios, suceden cosas maravillosas. En esta tercera, que es la palabra de la gran fiesta de Lucas 14, del 15 al 24, se las voy a leer. Dice así: oyendo, esta es una parábola del Señor Jesús que dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Todo esto es una simbología de que un día todos nosotros nos sentaremos en la mesa de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, el Señor ama esos encuentros celestiales aquí en la tierra. Y el Señor dice que la historia es bastante curiosa. Dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todas a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, luego pues te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces el enojado, el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto a las plazas, a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y el Señor le dijo al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Cuando se hacían invitaciones en esa época, se hacían 2 invitaciones. La primera era, hay una invitación a mi casa, y la segunda era confirmando esa invitación. Yo me imagino si uno tiene unas bodas y una fiesta grande y tú invitas y después de que te dicen sí voy y uno prepara todo, tienes la comida, tienes el vino, tienes todo listo y te dicen no, ya no vamos, es una frustración muy grande. ¿Cuántas veces tú has hecho invitaciones y te dicen no, no vamos? Y tú tienes todo listo, tú tienes todo preparado para ese gran encuentro y te dicen no, resulta que ya no vamos. Obviamente es una frustración. Y de repente dices, no, pues entonces que venga, no voy a quedarme con toda esta comida. Inviten a otras personas, inviten a los que tanto necesitan. Y es aquí cuando el Señor dice, llamen a los cojos, a los ciegos, a los mancos, porque yo quiero que ellos degusten mi cena. Y es ahí cuando el Señor Jesús dice, yo he venido a sanar a los enfermos. Y ellos no se dan cuenta que ellos también van a ser sanados. Yo veo en esta parábola que se están perdiendo del mejor alimento que una persona como Jesús
se olvidaban que era Jesús, podía darles. En mi caso, yo recuerdo una invitación que hice como sin querer hacerla, pero fue de las más grandes que para mí he hecho en mi vida. Nosotros vivíamos en Escocia y recuerdo que el pastor nos dijo, ustedes van a hacer iglesia. Yo, ¿en Escocia? ¿En inglés? Obviamente me asusté, pero estando allá empecé a conocer a muchas señoras españolas, peruanas, chilenas, venezolanas, colombianos. Era una comunidad latina gigante y preciosa. Obviamente estas personas, digamos, todas estas señoras nos reuníamos en eventos, nos reuníamos para aprender inglés, nos reuníamos para ayudar de pronto en los consulados o, en fin, había una dinámica muy bonita. Estando yo una vez en la casa, sentí tan claro que el Señor me dijo, haz una invitación. Y yo, no, ¿a dónde? Dice, a tu casa. Y yo era así como con la taza de té, Señor, porque uno siente cuando el Señor te está hablando y es algo que es, haz la invitación, haz la invitación, haz la invitación. Y yo era, está bien, Señor, pregúntale si quieren ir a un estudio bíblico en tu casa. Y yo misma le respondía, Señor, yo nunca he dado un estudio bíblico. Me decía, pregúntales. Me senté, había muchas señoras, todavía lo recuerdo muy bien, y les dije, bueno, ¿a ustedes les gustaría ir a mi casa? Y todas dijeron, sí. Yo era, ¿en serio? La primera sorprendida fui yo. Concluyendo, ese día decidimos que todos los martes a las 10 de la mañana todas las señoras iban a ir a mi casa. El domingo yo estaba petrificada. Señor, ¿y yo qué les voy a decir? Y es ahí que cuando uno se da cuenta que Dios te ha equipado, es ahí donde yo decía, bueno, igual yo nunca he hablado la palabra del Señor en ese entonces. Y yo decía, Señor, ¿de qué les voy a hablar? Hijo, de todo lo que aprendiste. Y yo, todo lo que aprendí, Señor. Decía, sí. Y me acuerdo estar el domingo mirando la Biblia y yo decía, Dios, ¿por dónde empiezo? Y yo recuerdo que a mí me dijeron, empieza por Juan. Juan es el evangelio del amor y es un evangelio precioso, pero el Señor me llevó a Génesis. Me dijo, háblales de la Biblia, diles por qué es tan importante, diles que este es el manual de vida que yo he dado para ellas. Y así era, así que fue. Domingo yo estudiaba en Aberdeen, nosotros en Familia La Palabra, yo la anotaba, y el martes miraba por la ventana y veía los carros llegar y mi corazón se aceleraba, sentía un nudo en el estómago, bajaba y yo decía, Dios mío, que seas tú. Y les digo que por 2 años y medio el Señor me enseñó a mí para enseñar a los demás. Y esa invitación se convirtió en la iglesia que el Señor quiso que fuéramos allá. Y nuestro pastor en Colombia nos envió Biblias, porque la gente llegaba y decía, pero yo no tengo Biblias. Y yo tenía algunas y ya, bueno, compartan esta. En ese entonces los celulares no tenían la Biblia. Para mí fue una riqueza como ustedes no se imaginan. Todo a través de una invitación. Y cuando uno cree que uno no sabe y uno no puede, Dios es el que te da esas herramientas y las saca. Yo siento que es como cuando tú tienes el morral, o los niños tienen el morral del colegio que empieza a equiparte, y uno dice, Señor, ¿cuándo usaré todo lo que tú me has dado? El momento llega. A mí me llegó en un lugar de nieve, donde además era un inglés bastante fuerte, casi inentendible, y donde todas nos unimos, y hubo un momento donde ellas decían, sabes, esta es nuestra casa, esta es nuestra iglesia, porque realmente no había iglesia. Y para mí era tan satisfactorio ver mi casa llena, había una persona que parqueaba los carros, obviamente siempre tuve como un sustico, porque ante la responsabilidad de llevar la palabra, tú quieres hacerlo muy bien, y para mí era como un sufrimiento. Aún hoy en día yo, llevando esta palabra, me pongo un poquito nerviosa, porque es normal, porque estamos haciendo una invitación para que conozcan que hay un banquete celestial, y que en esos encuentros todavía tengo amigas que quedaron de esos momentos y dicen, esos momentos fueron para mí conocer la palabra de Dios, porque lo que hablábamos es, tú vas a la iglesia y es maravilloso, pero ¿cuándo puedes hacer las preguntas? En los grupos de oración.
¿Cuándo puedes decir, no entiendo? ¿Cuándo puedes llorar con una persona y conocer el problema que esa persona tiene? Es en ese grupo de oración. Y ese es el pan. En uno el Señor multiplicó el vino, que es la sangre, es el símbolo de su sangre preciosa. En este el Señor dice: y hice un banquete y quiero que coman de mi pan. Y es una simbología preciosa, porque cuando el Señor vino, murió en la cruz, el símbolo era por su cuerpo y su sangre derramada. Y al dar nosotros ese vino y dar ese pan, estamos anunciando su venida. Por eso la otra parte que me parece espectacular es cuando el Señor hace su última cena y tiene muchos símbolos maravillosos de ese momento, que me parecen de una enseñanza muy profunda. Dice: cuando llegó la fiesta de los panes sin levadura, esto está en Lucas 22, 7 al 20, pero vamos a leer algunos versículos del 14 al 19, el comienzo, y del 14 al 19 dice: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Me llama la atención que diga para que comamos la Pascua, no dicen para que comamos la cena. Vamos a comer frutas, vamos a comer pescado, no, la Pascua. Y la Pascua era un cordero conmemorando cuando los israelitas salieron de Egipto y sacrificaron el último cordero. Y cuando lo sacrifican, toman la sangre, y esa sangre fue puesta en los dinteles de las puertas, para que cuando viniera la última peste, que era la de la muerte, no tocara su casa. Y cuando ellos salieron airosos de Egipto, se conmemora el lugar, es la conmemoración de la libertad. Así que en esta cena el Señor quiere conmemorar esa libertad, quiere conmemorar la Pascua. Y después dice que estaban en un aposento alto, y ellos fueron y encontraron tal como el Señor les había dicho, y prepararon la Pascua. Era el cordero, era el pan sin levadura y era vino, un buen vino. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa y les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por ustedes. Cuando nosotros hacemos esto en conmemoración, hay ciertos pasos de: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, y es cuando partimos el pan y tomamos el vino en memoria. Pero cuando hacemos una invitación, o igual cuando hacemos la invitación en una casa, la presencia, así como el Señor dice: he deseado tanto este momento, en esas reuniones hermosas que tenemos, cuando nos reunimos para llevar la palabra del Señor, es como sentir y ver que el Señor Jesús está ahí contigo, que el Espíritu Santo va llenando ese lugar. Y empiezas tú como a invitar a las personas, porque tú sientes que quieres llevarle una palabra. Pasaron muchos años. Yo viví en Aberdeen hace como 22 años. Y recuerdo que después de tantos viajes, el último en el 2017, más o menos, estábamos viviendo en Chicago. Yo estaba muy triste. Estaba muy triste porque había dejado Houston por 13 años. Había dejado a los grupos de oración, había dejado a las amigas. Mis hijos se habían ido, aunque yo iba a encontrarme con mis hijas en Chicago. Estábamos viviendo como un momento diferente en nuestras vidas. Era el momento de que mi esposo y yo íbamos a ser más livianos. Era el momento donde vendíamos nuestra casa
y recuerdo muy claramente que mi esposo estaba en Dallas en ese instante. Mi esposo estaba en Dallas, mi hijo Sebastián iba para San Diego, mi otra hija estaba en Oakland, California, y mi hija mayor estaba en Chicago. Y yo miraba y decía, Dios, todo se está cambiando tanto. Los cambios son duros. Dios, ayúdame en estos cambios que estoy teniendo. Y recuerdo entregar mi casa, bendecirla e irme. Pasamos primero por Dallas, fue un cambio fuerte, 7 meses, y después a Chicago. La historia de cómo llegamos a Chicago fue marcada por el Señor, porque dentro de lo que le decían a mi esposo era, ustedes pueden estar en India, en Pune, India, o se pueden ir a Arabia Saudita. De hecho, mi hija me había dado una pañoleta con palomas azules para que me sintiera libre, aunque me cubriera el pelo. Y esos eran los sitios. Nosotros decíamos, pero a donde tú vayas, Señor, bueno, a donde tú nos envíes, yo sé que es tu voluntad. Me acuerdo estar caminando en Dallas para ver para dónde nos iban a mandar. Y estaba con Figo, nuestro perrito, y estábamos caminando cuando el Señor me pone en mi mente Ruth. Y yo, Ruth, porque estoy pensando en Ruth en este momento. Y es cuando el Señor dice, irás a un lugar donde tienes un pariente. Y yo, un pariente. No, a Oakland, pues no creo, porque Maki también, mi hija se quiere mudar. Y cuando dije, Chicago, Señor, y en ese momento mi esposo me llama y me dice, confirmado, nos vamos a Chicago. Yo estaba muy feliz porque no era India, no era Arabia Saudita, aunque decía, ok, es interesante, y no porque tenga nada en contra de los dos lugares anteriores, sino porque tenía a mi hija que podía estar disfrutándola, y después llegó mi otra hija, así que nos pudimos reunir con parte de la familia y fue hermoso para mí. Sin embargo, entré en un momento muy difícil porque las niñas estaban trabajando, cada una, pues una vivía en el apartamento de ella con su esposo y yo vivía pues con mi esposo y mi hija. Pero reconozco que pasé por un momento muy difícil porque de repente te miras atrás y te das cuenta que tu vida ha cambiado. Que la mamá que ponía los 5 platos en la mesa ya ponía después 4, 3 y después los 2. Ahora sí ya estaba con mi hija. Que las amigas con las que te veías ya no están. Que los grupos de oración que te alimentan tanto tampoco están. Y se siente uno en un cambio fuerte. Y me fui como yendo hacia abajo un poco. Gracias por todas las personas que oran por uno en esos momentos, porque sé que muchas levantaron mis brazos. Me pongo un poco sensible, pero levantaron mis brazos en los momentos más difíciles. Y recuerdo que le dije yo un día al Señor, ¿qué propósito hay entonces en mi vida? Cuando yo me sentaba, porque yo me sentía que me sentaba a la mesa del rey y comía su banquete. Era cuando me reunía y yo me alimentaba y me llenaba de las personas con sus hermosas palabras, o de la iglesia, o de los grupos de oración. Y me sentí como, perdón, me sentí en ese momento, en un momento muy duro. Y el Señor me dijo, ¿acaso porque no tienes lo que antes tenías, has dejado de cumplir la misión para la cual te he traído? Y dije, no te entiendo, Señor. Dijo, asómate a la ventana. Vivíamos en un 18º piso, en un lindo apartamento con vista al lago Michigan, que para mí fue una llenura muy grande tener ese paisaje. Y abajo pasaba un tren y lo escuchábamos. Y me quedé mirando el tren y me dijo, ¿por qué no empiezas por orar por las personas que no conoces? Es que tu misión no cambia, la esencia que yo he puesto en ti no cambia porque te mudes y dejes muchas cosas, porque yo te renuevo, y esto es un renuevo, y aunque no los conozcas vas a orar por ellos. Y me acuerdo pararme frente a la ventana
y los veía y yo decía, bueno, no sé quiénes están ahí, pero bendigo esta familia, bendigo a este señor, y después veía el carro, bendigo a los que están en el carro, y me sentí como útil, como en mí está el poder orar por las personas. Me gusta, me siento útil en los brazos del Señor. Y empecé a sentir alivio, como, ok, hoy hice algo como, wow, oré por los que no conozco. Y era como, bueno, eso queda entre tú y yo, Señor. Empecé a orar por los del tren, empecé a orar por los de los carros, pero me sentí útil. Luego le dije a mi esposo, tenemos que buscar una iglesia. Ensayamos como 3. Fuimos a una africana, pero nos sentíamos como extraños porque lanzaban hasta, bueno, para entregar la ofrenda. Y dijimos, no, creo que es muy alegre. Fuimos a otra y no abrieron. Entonces entendimos que era un día, no sé si era festivo o algo, y no abrieron. Y después llegamos a una que nos encantó, pero todos eran muy jóvenes y nos sentíamos como los más grandes. Igual ahí nos quedamos, la alabanza hermosa. Y cuando mi hija llegó de Oakland, María Camila, le dijimos, nena, tienes que ir a esa iglesia es muy linda, hay muchos jóvenes, una alabanza hermosa. Y mi hija fue. Pues ella se empezó a relacionar más con las jóvenes de la iglesia y un día me dice, mami, hacemos una invitación. Conocí unas jóvenes muy lindas, muy especiales, le dije, hagamos una invitación. Sentí en mi corazón, hagamos un banquete. Por eso es el título de esta enseñanza. Hagamos una invitación, hagamos un banquete, tengamos café, tengamos té, tengamos galletitas, invitémoslas. Y poco a poco las niñas fueron llegando. Para mí fue un reto muy grande, pero fue algo que me levantó y me levantó a mí para decirle, tú todavía eres útil y hay propósito y destino en tu vida, porque a veces sentimos que se nos va, a veces sentimos que con tanto cambio uno pierde mucho, pero también uno gana mucho, pero en esa transición uno se siente perdido, y yo me estaba sintiendo un poco perdida, y fue en ese momento cuando empezamos a invitar a las niñas y llegaron 8, y ustedes no pueden imaginar ese banquete celestial que nos empezamos a dar los viernes a las 7 de la noche en Chicago. Para mí terminó siendo como una ilusión prepararme, y además en el inglés, si se me enredaba, yo le decía a mis hijas, por favor me ayudan, y trataba de hacer todo mi esfuerzo, llevar la palabra en inglés, y las niñas se sentaban y era el Señor llenándonos cuando partíamos el pan y ellas abrían sus corazones y hablaban de tantas cosas que habían pasado por sus vidas, y poder decirles, pero mira, aquí está el Señor, te quiere restaurar, te quiere sacar de ese lugar de Lodebar, de ese lugar donde quizás estabas en un desierto, pero hoy el Señor te quiere alimentar, hoy el Señor quiere que te sientes aquí en la mesa. Y sentíamos tanto la presencia del Señor y vimos tantas restauraciones de cada niña, cada una era un mundo, pero fue un mundo que fue restaurado a través de esa comida, a través de ese café, a través de ese té, a través de esa galleta. Yo sentía que era no solamente darles alimento físico, era darles el alimento espiritual. Ellas estaban ávidas de tomar agua y yo estaba feliz de darles agua y de también yo recibir el agua nueva, el agua renovada que Dios nos da a través de esas invitaciones. Fue un año de bendición Chicago. Posteriormente mi hija se fue y ahí fue cuando decidimos también con mi esposo salir a nuestro país, pero fue un tiempo de un crecimiento que yo no me imaginé. Yo llegué en el desierto también y me fui llena. Cuando pensé que todo lo había perdido de alguna manera, Dios me lo devolvió con creces. ¿Cómo? A través de una invitación. Así que yo te invito a que invites, te invito a que seas útil en las manos del Señor. Te animo a que no creas que todo lo has perdido por esos cambios que la vida te da. Yo los he vivido de muchas maneras. Para mí fue creo que uno de los más duros y difíciles que tuve. Pero me di cuenta que cuando Dios tiene propósito en su vida, lo cumple. Y que cuando uno cree que todo se acabó,
te renueva. Y es a través de esto, Él es el pan y Él es el vino, Él es esa comunión. Un día estaremos en el gran banquete con el Señor. Mientras tanto, haz que tu casa sea un lugar de invitación y no solamente ofrece manjares celestiales. A través de la palabra uno se va llenando y uno se imagina cuánto se llena y de repente esa llavecita se abre y das de lo que el Señor te da. Y lo más hermoso, he recibido también de otras personas tantas bendiciones a través de esas invitaciones. Así que este mensaje es, haz una invitación. Y gracias, Señor, por todas las personas que he conocido a través de estas cenas, a través de estos banquetes, a través de las bodas, porque he visto los milagros que Dios ha hecho en mi vida y sé que hará en la tuya. Te bendigo.